Un saludo, queridos maestros, docentes, profesores que impartirán la asignatura Historia de Cuba en noveno grado el próximo curso escolar 2025-2026. En esta oportunidad quisiera acompañarlos en un recorrido por la historia patria, partiendo del siguiente pensamiento: la historia tiene el privilegio de ser la que mayores servicios puede rendir, porque es la más próxima a la vida cotidiana y la única que abarca lo humano en su totalidad. En Encuentros sobre Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, desarrollado en la Universidad de los Andes, Venezuela, en el año 2002. Pero bueno, hay que partir de qué cosa es la sistematización del conocimiento histórico, que de modo general es lo que nos conduciría al tratamiento del programa en la historia de Cuba. Por supuesto, partimos desde la educación primaria, desde el conocimiento propedéutico que traen los estudiantes de sexto grado, transitan por la secundaria básica en séptimo y octavo grado, donde reciben los principales conceptos, procesos, hechos de la historia universal y que deben dominar cuáles son los rasgos fundamentales de estos conceptos y procesos históricos, los acontecimientos dentro de la historia, de las épocas de la historia universal y, por supuesto, las principales regularidades que van a estudiar en el programa de noveno grado en todos los procesos históricos que tienen su influencia en la historia patria. Por supuesto, esto permite el tránsito de los conocimientos fácticos a los lógicos y constituye la base para la aplicación del análisis de los nuevos hechos, las regularidades de los procesos y fenómenos, y van a utilizar determinados procedimientos para desarrollar una educación histórica mediante el trabajo independiente en la enseñanza media superior, es decir, tanto el preuniversitario como la enseñanza técnica profesional. Ahora, siempre debemos preguntarnos qué realmente es lo que queremos enseñar. Sin duda, todo contenido, todo tratamiento didáctico que hagamos, toda clase que planifiquemos, toda preparación metodológica que desarrollemos en cada uno de los niveles de dirección, dígase a nivel de escuela o de institución educativa, a nivel municipal e incluso las propias reuniones metodológicas provinciales, cómo desarrollar un programa que nos conduzca a la cultura, a la emancipación, a la interrelación entre los diferentes procesos, fenómenos, hechos, conceptos, cómo el ser humano está en constante relación con el resto de los seres humanos en la sociedad, las personalidades, cuáles son el marco, el impacto o la trascendencia de sus ideas y cuáles constituyen sin duda hitos en el devenir histórico. La integralidad de las situaciones en diferentes contextos, es decir, no solo hablar de una historia militar, geográfica, sino una historia total, social, cultural, el tiempo en su corta y mediana, larga duración, como categorías de inteligibilidad didáctica, dígase el tiempo, espacio, las causas, consecuencias de los hechos, fenómenos, procesos y bueno, la toma de posiciones, el valor de las ideas en nuestras personalidades. Una historia que investigue y que por supuesto nos conduzca al descubrimiento de la verdad histórica, el movimiento social con un enfoque humanista porque sitúa sin dudas al ser humano en el centro de su desarrollo, en el avance, en la evolución de su pensamiento, de la realidad y de el pensamiento que desarrolla en, digamos, la transformación de la naturaleza. Una clase que contribuya y un proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuya a la educación, el pensamiento histórico. Y bueno, en el marco de la secundaria básica, que se sistematicen habilidades, algoritmos, cualidades, tradiciones, valores, en fin, patrones culturales acordes a la sostenibilidad del sistema social que construimos, defendemos en la historia patria. Ahora, es necesario detenernos en cómo estaba concebido anteriormente el programa de noveno grado con 4 unidades y cómo
ahora planteamos una periodización en 4 partes, dígase una primera parte que abarca la unidad introductoria y la sociedad comunitaria aborigen, es decir, una primera parte denominada sociedad comunitaria aborigen, una segunda parte que comenzaría a partir de 1510 y hasta 1898, denominada formación y liberación de la nación, que abarca las unidades 2 y 3, lo que antes formaba parte de la unidad 1 y la unidad 2, ahora se va a dar como unidad 2 y 3, en una misma parte, como decíamos, que obedece a esa periodización. Una tercera parte, formación, desarrollo y crisis de la República Burguesa, que contiene la anterior República Neocolonial y que en este momento se va a impartir distribuida en 2 unidades. Primero, de la ocupación militar estadounidense hasta el inicio de la década de los años 50 en la República Neocolonial, es decir, de 1899 hasta 1952, y una quinta unidad denominada la agudización de la dependencia neocolonial bajo la dictadura de Batista de 1953 a 1958 y que también se conoce como la última etapa de liberación nacional. Y una cuarta etapa, en este caso una cuarta parte, revolución y república socialista, que anteriormente se denominaba la república que soñó Martí. Pero bueno, es necesario al interior de dichas unidades subdividirla en 2 unidades, dígase la Revolución Cubana desde 1959 y hasta 1975, porque recordemos que a partir de 1976 pues se crea un marco jurídico institucional en el país que tiene que ver con la aprobación de la Constitución Socialista de 1976. Y en el periodo entre 1959 y 1975 ya hay algunas luces para ese proceso de conformación de la institucionalidad y proceso constitucional que después vendría en 1976. Eso hace que subdividamos una séptima unidad a partir de 1975 y hasta aproximadamente el primer cuarto del siglo XXI, es decir, hasta el año 2025 aproximadamente, aunque el libro de texto solo va a llegar hasta el año 2024. Y se denomina la historia reciente de la Revolución Cubana a partir del segundo lustro de la década de 70 del siglo XX. Por supuesto, dentro de las unidades, el plan temático obedece a que, por ejemplo, en la unidad introductoria, esta unidad tiene como objetivo fundamental posibilitar el encuentro efectivo con la historia patria y preparar el camino para el decursar histórico por nuestro país. Esa es la idea fundamental. En ella se realizará una caracterización de las diferentes etapas del desarrollo histórico y se reflexionará acerca de la importancia del estudio de la historia nacional, regional, local, familiar, personal o comunitaria. Se recomienda para el caso de la unidad 1, bueno, la demostración del desarrollo desigual de los grupos aborígenes existentes en Cuba a la llegada, digamos, de la colonización española, lo que va a permitirnos observar y llegar a caracterizar sus rasgos más distintivos, así como la identificación de los principales aportes de este componente aborigen al proceso de transculturación y cómo se va a ir transmitiendo como tradición en cada una de las generaciones precedentes. Una unidad 2 que abarca varios siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, es decir, a partir de 1510 y hasta 1900, en los que se irá perfilando progresivamente la historia como nación hasta los antecedentes que constituyen la nacionalidad. Realizaremos también una panorámica de vital importancia para el surgimiento, desarrollo y consolidación de esa sociedad criolla, sociedad que va a identificar durante prácticamente todo el siglo XIX la historia patria, todos los movimientos sociales, culturales que se van a producir en esta etapa. En este sentido, yo creo que es importante recalcar las ideas políticas que van a desarrollar esos propios criollos y que reflejan los diferentes intereses presentes en el entramado económico, político, social de la colonia. Una unidad 3
denominada las luchas por la independencia, que por la cantidad de sucesión de hechos que existen, aunque solo tiene 25 horas clase, es necesario que el docente pueda discernir cuáles son los principales procesos que constituyen hitos históricos, esos fenómenos, procesos o hechos que marcan la historia local o regional como lo nacional. Sin duda se tendrá en cuenta el papel del factor unidad o qué constituyó este factor unidad en nuestras victorias y reveses, cómo los acontecimientos internacionales van a influir en muchos de los procesos que se desarrollan. Esto es una categoría didáctica denominada sincronía o simultaneidad, que sin duda también se va a favorecer dentro del estudio de esta unidad. Una cuarta unidad que inicia con el estudio del periodo de ocupación yanqui, momento en el que se sentaron las bases para la posterior dominación neocolonial, cómo existe un reforzamiento de la dependencia a la república o de la república burguesa a los intereses neocoloniales imperialistas, y bueno, cómo también existe un papel importantísimo por los elementos culturales, dígase el arte, la literatura, como manifestación de resistencia de nuestro pueblo. Una quinta unidad, a partir del gobierno, o sea, la instauración del gobierno de Fulgencio Batista tras el golpe militar del 10 de marzo de 1952, y qué consecuencias trajo para la agudización de las contradicciones existentes en Cuba. Cómo la actuación de las personalidades más significativas del movimiento revolucionario, en particular Fidel Castro, pues ejercen influencia dentro de las posteriores generaciones de cubanos. Una unidad 6, ya en la cuarta etapa, que va a estar destinada en esencia a la consolidación del poder político y el desarrollo revolucionario en los primeros años, cómo esto alberga un carácter nacional, liberador y social. Dígase que a partir de 1961 se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana, y cómo comienza todo un proceso de construcción del socialismo como único camino posible a solucionar los problemas que no fueron resueltos por esa etapa capitalista o de capitalismo periférico desarrollado en Cuba entre 1899 y 1958. Como sin duda hay una obra ya como logro de la revolución, y cómo el internacionalismo, la solidaridad internacional, sin duda va a caracterizar la política exterior desplegada por la revolución naciente. Una unidad 7 que manifiesta el apoyo del pueblo y de las masas a la revolución, y cómo es canalizado desde las diferentes organizaciones, instituciones estatales o de masa, sociales, que tienen una ponderación desde el punto de vista de la realidad objetiva en nuestra sociedad, y que también debe resaltar cómo la vanguardia revolucionaria de nuestro Fidel Castro, el comandante en jefe, constituye sin duda el más alto valor. Como la revolución ha contado con el apoyo solidario de los pueblos del mundo, y asimismo cómo ha puesto en práctica este principio. Sin duda es una apertura de un contenido de más de 40 años de historia. Recordemos que el libro de texto actual solo está hasta el año 1989 y proponemos ahora que llegue hasta el 2024. En este sentido, el plan de estudio nos está normando que debemos disminuir una frecuencia clase, es decir, que vamos a dar mayor cantidad de contenido en menor horas clase. Es decir, de 185 que tiene el programa hoy, pues va a reducirse en 49 horas clase, o sea, 136 horas clase, para impartir las 7 unidades previstas en el programa de 9º grado. Eso implica que tenemos que dosificar por contenidos o por procesos históricos. Pero ¿qué tener en cuenta para poder dosificar? Número 1, delimitar la lógica epistémica del periodo, es decir, hasta dónde llega, cuáles son las principales clases que yo tengo, los principales contenidos que van a ser objeto de evaluación,
desde el punto de vista sistemático, parcial y que irían a el examen final. Bueno, hay que contextualizar las ideas rectoras de la asignatura y en ella puntualmente uno de los elementos esenciales está en demostrar el antiguo hilo conductor de la actitud hostil, primeramente de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos, esa hegemonía para negar nuestra independencia hasta 1899, luego como, primero para apoderarse de Cuba hasta 1899, luego a partir de 1899 y hasta 1958, negar nuestra independencia a partir de todos los mecanismos de dominación empleados, y cómo a partir de 1959 pues alberga una nueva cualidad, y es intentar destruir por todos los medios esa revolución naciente, la primera revolución socialista en el hemisferio occidental, es decir, la revolución cubana. Hay que determinar criterios y conceptos estructurantes. ¿Cuáles son esos conceptos? Creemos que las orientaciones metodológicas van a ir encaminadas a dilucidar y específicamente cuáles son estos conceptos estructurantes que se inician o determinan en cada una de las unidades y, por supuesto, en los epígrafes correspondientes al programa. Selección y secuenciación de hechos ilustrativos, es decir, ahorita hablábamos de cómo hay que hacer sentir la historia local como lo nacional o como lo regional y qué papel juega ese acontecimiento histórico para el desarrollo del pensamiento, de las ideas en cada uno de los territorios a nivel nacional. Intereses socioclasistas de los sujetos e ideas que defienden, es decir, por qué se tomaron esas decisiones en aquel entonces. O sea, hay que ir a un aprendizaje contextual que podamos sin dudas poner en práctica y analizar cuáles son las causas, las consecuencias, cuáles son los elementos objetivos y subjetivos que fundamentan el hecho. La aplicación de categorías de inteligibilidad, es decir, nosotros a todo debemos, cuando analicemos los hechos, sin duda utilizar la línea del tiempo y el mapa, para que podamos identificar algunas categorías de inteligibilidad didáctica que nos ayudan a interpretar los hechos de una manera más coherente y reflexiva. Que haya una correspondencia con el sistema de evaluación, es decir, yo no puedo evaluar algo que no he impartido en mis clases y debo tenerlo en cuenta en cada una de las dosificaciones de contenido que hagamos. Bueno, ¿qué y cómo sistematizar? Debe haber una síntesis mental entre enfoques, algoritmos, procedimientos, conceptos, métodos, procesos, habilidades, teorías y contenidos que se analicen desde una lógica de la ciencia, es decir, qué categorías, qué leyes, qué principios tiene la historia como ciencia, cómo eso lo puedo introducir a partir del análisis del objeto de estudio, el objeto de estudio sintetizado a las particularidades de un hecho, de un proceso, un fenómeno, o del análisis de las personalidades o la toma de posiciones o las actitudes de las personalidades en la enseñanza de la historia o en el propio accionar de la historia. Ahora, ¿cómo eso lo tengo en cuenta en la asignatura? Es decir, existe una didáctica desarrolladora de la historia muy explicada para poder formar ese pensamiento histórico-social y la educación histórica en nuestros educandos, y hasta llegar a cuáles son específicamente esas características de nuestros educandos que podamos hacer un mejor trabajo diferenciado con ellos, atender dentro del marco de la clase o en los diferentes escenarios que tenemos incluidos dentro del currículo institucional, hasta poder delimitar hasta dónde, cuál es el alcance, cuáles son mis objetivos, mis contenidos, el método que voy a emplear, los procedimientos y cuál va a ser las formas de organización y la evaluación para entender e interpretar, para darle seguimiento a cómo va aprendiendo ese estudiante en nuestra asignatura. Proponemos algunos métodos que hoy se manejan a nivel internacional, incluso a nivel nacional, en otras educaciones, dígase a nivel de
el preuniversitario, de la enseñanza superior, que tienen que ver con un aprendizaje significativo desde lo vivencial, desde lo participativo. Hoy nuestras clases tienen que comprometer a nuestros estudiantes, de manera que podamos entender, interpretar y tener en cuenta las vivencias que ellos tienen en su plena historia, o sea, en la que desarrollan desde esas tradiciones que traen en las familias, en las comunidades, y bueno, cómo hacemos ese aprendizaje un poco más significativo, de manera que él se sienta partícipe de que está haciendo historia. Un aprendizaje basado en proyectos que conduzca a la investigación, pero que implique la participación de él, es decir, que ejecute determinadas acciones y tareas y logre descubrir esa verdad, descubrir los diferentes puntos de vista. Y bueno, la que sugerimos en las orientaciones metodológicas de séptimo grado, o sea, las orientaciones metodológicas, historia del mundo antiguo al medieval, que denominamos clase invertida, donde deben utilizarse herramientas de aprendizaje o rutinas de pensamiento como las que se significan en la diapositiva. Dígase, hacerlos pensar, usar redes sociales, recrear la historia, escribir, debatir, dibujar, construir. ¿Qué vamos a construir? Bueno, modelos didácticos, modelos de aprendizaje, que podamos confeccionar esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y, ¿por qué no?, habilidades cartográficas que pudieran estar desarrollando nuestros estudiantes a la hora de conformar un mapa específico, mudo, que pudieran estarse guiando y pudieran estar representando los principales acontecimientos estudiados en un sistema de clase. Bueno, trabajar con fuentes. Y lo más importante, al final de todas las estrategias que utilicemos, tiene que ver con contrastar la información, polemizar la información, es decir, cómo yo pido el criterio, que él pueda crearse ese propio criterio como base para la formación de un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Bueno, debe haber juego, o sea, aplicar determinadas herramientas lúdicas, digamos juegos didácticos, entiéndase determinados encuentros de conocimiento que podamos ir desarrollando desde una consolidación, desde una actividad complementaria, en el mismo grado, en los mismos grupos, en diferentes grados o en diferentes instituciones educativas. De igual manera, generalizar, es decir, hoy decíamos que quizás el estudiante tenía un poco de incapacidad a la hora de identificar lo esencial o determinar lo esencial dentro del contenido histórico, y si bien se ha trascendido un poco esa barrera, se ha logrado eliminar esa barrera, creemos y consideramos que hoy estamos un poco adoleciendo la posibilidad de esa capacidad de generalizar las ideas, es decir, de en todo poder sintetizar qué es lo esencial y que constituya una regularidad o una generalidad del periodo histórico. Por supuesto, el aprendizaje tiene que contribuir al desarrollo, tiene que ser un aprendizaje desarrollador, partiendo de lo que nos dice Pilar Rico en aprendizaje desarrollador, que es el proceso de apropiación de la cultura por el educando bajo condiciones de orientación e interacción social. Por supuesto, le corresponde al docente ser ese orientador y facilitarle la interacción con las fuentes, con la propia historia. Eso implica que debe haber una necesidad inagotable de aprender y de crecer, es decir, hoy el estudiante debemos favorecer el interés por aprender, porque en un argot bien cubano, el saber no ocupa espacio. Por otra parte, hay que tener en cuenta recursos psicológicos, cognitivos, afectivos, motivacionales, volitivos, es decir, que haya es toda esta parte que de alguna manera adorna los conocimientos, entiéndase por contenidos o por
los contenidos por no solo conocimiento, sino también por habilidades propias de la ciencia, de la didáctica y esos valores o intencionalidad formativa que puede tener o que puede implicar dentro del objetivo que nos planteemos o la aspiración en la clase que diseñemos. Y esto sin dudas va a potenciar el entorno o el intercambio, esa interacción con el entorno escolar, con la familia, con la comunidad, aprovechar precisamente esas historias personales, esas historias sociales, esas historias culturales que nos traen nuestros estudiantes todos los días a nuestras aulas. Implica sin duda el cambio en los escenarios de aprendizaje. Aquí aparecen un grupo de elementos que pudiéramos estar reconsiderando a la hora de ampliar, de profundizar los conocimientos o la sistematización de conocimiento histórico en nuestras instituciones. Desde el desarrollo de paneles comunitarios, talleres, visita a los museos, encuentro con combatientes de la revolución, círculos de interés histórico, cine debate, videodebate, proyectos socioculturales y bueno, historias de vida. Estas historias de vida que las vamos a ir dosificando, planificando en función de no quizás que sean todas positivistas en que todo lo hace bien, sino que podamos también enseñar a pensar a nuestros estudiantes en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista didáctico, para poder contribuir a esa sistematización del conocimiento histórico, hay tres elementos que son esenciales. En este caso, la empatía, la resignificación y la autopercepción. Nosotros le trajimos un ejemplo para la unidad 3, donde desarrollamos la temática Cuba en víspera de la guerra contra el colonialismo español. Si quisiéramos desarrollar la empatía en esta clase, estas pudieran ser algunas sugerencias de actividades para desarrollarla en la propia clase. Si implica imaginar la situación existente en Cuba en su diversidad y particularidad, bueno, hay que apoyarse en las fuentes de conocimiento y las fuentes de obtención de conocimiento. Pero la visión tendría que ir hacia cuál era la situación en el país, en sus diferentes regiones y a lo interno de las regiones. Es decir, para nosotros poder después identificar por qué la guerra comienza por Oriente y no así por el centro o el occidente, hay que hacer uso de la filosofía de la pregunta y contribuir al desarrollo de la metacognición. Por eso las preguntas van enfocadas a cómo yo puedo, desde la empatía, hacer un análisis del pasado y verlo desde la perspectiva del presente. Es decir, cómo en este sentido, Oriente, las villas y Occidente tenían una situación característica y particular a lo interno o de manera general, y cómo también, digamos, el propio Oriente tenía sus diferencias en las características, porque no era lo mismo la situación que vivía Bayamo o Manzanillo a la que vivía Santiago de Cuba o Guantánamo. Entonces, por ahí va. ¿Cuál era la situación de la localidad? Aquí vamos, nótese cómo vamos a la perspectiva del presente, es decir, cuál era la situación de la localidad donde vives actualmente. Obsérvese que hay una transposición didáctica desde el pasado hacia el presente, buscando que él se haga preguntas precisamente para poder generar esa empatía. Ahora, la contextualización, o sea, la empatía implica también una contextualización del conocimiento histórico. Y se puede hacer desde esta perspectiva, es decir, le mostramos una frase y debe comentarla con sus compañeros. ¿Ya? Luego le preguntamos qué decisión hubiese tomado en aquella época, es decir, volvemos a la perspectiva del pasado, pero tiene que decir por qué. Es decir, si yo hubiese participado en aquel proceso, en aquel momento, ¿cuál hubiese sido la decisión tomada? Para el caso de la resignificación, proponemos otra temática en la misma unidad, ya referente a la Asamblea de Guaymara como intento de unidad revolucionaria. ¿Qué presupone sin duda la resignificación?
bueno, opinar desde la perspectiva de los diferentes sujetos sociales. Como damos todo un bosquejo de cuáles son las principales opiniones, cuáles son los criterios generados a partir de la toma de posiciones de los sujetos en la historia. En este caso, qué posiciones defienden los distintos representantes en la asamblea, cuál prevalece, cuál agregarías y por qué. Porque si no coincidían en los criterios las diferentes regiones en la guerra, todos participaron en la reunión. O sea, estamos buscando el criterio de la verdad, de cómo al hacer el análisis histórico aportamos otras perspectivas que no estaban, o otras perspectivas que no hemos tenido quizás en la clase a la hora de orientar o a la hora de planificar esa clase. ¿Qué opinión te merece la siguiente frase de Ignacio Agramonte y Loynaz sobre Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo? Aquí sin duda estamos vinculando uno de los elementos, la contrastación de las fuentes, porque ¿cuál es la visión martiana sobre la toma de posiciones de una u otra personalidad, en este escrito patriótico? Y bueno, ¿a qué problema se le da solución en la Asamblea de Weimar? Fundamenta tu respuesta. Para el caso de la autopercepción, en esa misma temática, entonces aplicamos cuál es la perspectiva que asume la autopercepción. Fíjense que a diferencia de la empatía, que significa ver precisamente la perspectiva del pasado desde una perspectiva del presente, aquí es de cómo esa perspectiva del presente, ya analizada mediante la empatía, pues se convierte en una perspectiva del futuro. Entiéndase que presupone aportar desde la perspectiva propia un criterio personal y, por otra parte, involucrarse. Entonces, resulta interesante las siguientes actividades: de haber participado como representante de tu región en la asamblea, ¿qué posición defenderías y por qué? Es decir, ¿qué vivencia personal has tenido en la que tomaste decisiones importantes para solucionar un conflicto? Estamos hablando ahora de una perspectiva del presente. Es decir, cómo en su situación cotidiana, cómo en su situación familiar, en su situación personal, él reflexiona acerca de su actuación, pero desde una perspectiva del presente. Fíjense, y hay una pregunta de metacognición: ¿crees que fue correcto? Lo invitamos a reflexionar sobre si la actuación que tomó fue esa y por qué esa. Y para involucrarse, estamos proponiendo cómo pones en práctica las enseñanzas de la Asamblea de Weimar en la escuela, familia y la comunidad. Y hay un elemento interesante aquí que tiene que ver con el desarrollo de las asambleas pioneriles. O sea, ¿qué papel juega él? ¿Cuál es su actuación en el desarrollo de estos procesos que, si bien pertenecen a una organización, bueno, cómo nosotros desde la propia asignatura podemos contribuir a, insistimos, la formación de ese pensamiento crítico que va a ser lo que nos educará en esa anticolonización cultural? Bueno, ¿qué posición asumes al respecto y por qué? Y otro elemento interesante, que es lo que da ya la perspectiva del futuro inmediato, sin duda, es: si fueses un diputado al Parlamento cubano, ¿qué función te gustaría acometer? ¿Por qué? Es decir, sabemos que ellos van a ser el futuro y tuvieron o tienen de alguna manera esa participación. Muchos son delegados a las asambleas pioneriles, a los diferentes niveles, no solo a nivel de institución educativa, municipal, sino incluso al nacional, donde tienen la posibilidad de expresar cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cómo se pueden perfeccionar los elementos dentro de la organización, etc. Ahora, resumiendo, tiene que haber una transformación del estilo mecánico y formal del discurso histórico, fíjense, de un nivel informativo, comprensivo, al crítico, de lo normal que hacemos todos
todos los docentes estamos de alguna manera permitiendo y nosotros horadando en nuestras clases. Sin embargo, tenemos que recurrir más a ese elemento participativo dentro de la construcción del propio aprendizaje. De manera que haya entonces una transformación en que ese discurso, en que ese diálogo permita la reflexión y la confrontación. ¿Qué tú crees? Le permitimos a los educandos, bueno, que nos respondan, que nos den su propio criterio de cómo pudieran perfeccionar en materia de evolución el proceso de aprendizaje, su proceso de aprendizaje. Cómo nosotros permitimos que ellos entonces pues nos guíen en función de hacia dónde debemos ir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay determinadas exigencias didácticas para cumplir con esta transformación que estamos proponiendo, que debe estar orientada coherentemente la actividad cognitiva. Deben aplicarse, hemos hablado de esto ya, tareas metacognitivas de aprendizaje. Debe sistematizarse la filosofía de la pregunta. Yo creo que debemos estar bien claros de lo que queremos preguntar y tener quizás un pronóstico de qué es lo que se nos va a responder. Debe haber una retroalimentación sistemática. Hay que estar constantemente evaluando, dándole seguimiento a cómo evoluciona o no el sujeto de aprendizaje. Y por supuesto que haya una intencionalidad para contrastar las fuentes de información. Porque hoy estamos inundados de muchas fuentes de información y desaprovechamos las que tenemos nosotros, que tienen evidentemente un pensamiento crítico, no acabado, pero sí crítico, y enseñan a pensar a nuestros estudiantes. Aquí les dejamos, ¿no? Y compartimos con ustedes algunas preguntas que favorecen la metacognición vinculados precisamente a determinados asistentes virtuales. Asistentes virtuales que lo tenemos en la mayoría de nuestras escuelas, en los propios celulares de nuestros estudiantes, en los celulares de nuestros docentes, y que podemos intercambiar con ellos sobre contenido histórico. Por ejemplo, los podemos convidar a elaborar preguntas para hacerle a ese asistente virtual, y cómo sí debe existir la prioridad para que tomen nota de la respuesta, para que después puedan hacerse en el marco de la clase o en una actividad complementaria las valoraciones, las reflexiones sobre este tema. Formulamos además qué relación existe entre la respuesta que aporta el asistente virtual y la información en el libro de texto, porque esa sigue siendo la bibliografía básica para el estudiante de noveno grado. ¿Qué fuentes utiliza el asistente para generar la respuesta? Seguramente los enviará a determinados artículos científicos, investigativos, que están en las redes académicas, y bueno, de alguna manera eso le va a dar también la posibilidad de contrastar las fuentes que utilice. ¿Cuáles utiliza él? Es decir, para nutrirse de la información. ¿Y cuál asume? O sea, porque yo puedo utilizar varias, pero me acojo a una, o a dos, o a tres, o a las que se acoja. Y bueno, ¿cómo contrasta esa información? Porque lo que queremos es que él sea capaz de autorregularse precisamente su propio aprendizaje. Que le impresiona, o sea, mediante esta pregunta, ya estamos reflexionando acerca de lo que pensamos, por qué lo pensamos así, cómo lo pensamos, ¿ya? ¿Qué me impresionó en menor o mayor medida? ¿Qué cambiaría? ¿Por qué y cómo lo haría? O sea, no estamos dando la información como algo que está absoluto, como que está totalmente acabado. No, porque iríamos en contra de de ofrecer nuestra propia perspectiva, sino qué cambiaría, por qué lo haría y cómo lo haría. O sea, ya estoy aportando, estoy brindando soluciones. Eso implica que hay una participación, se implica en el proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Hasta dónde llegué? ¿Qué me falta? ¿Y cómo lo logro? Estas son algunas de las preguntas que pudieran, estamos seguros que ustedes son más creativos y seguirán formulando
mejores y con más intención o con más intencionalidad las preguntas metacognitivas. ¿Qué hacer en el contexto escolar? Bueno, crear redes de comunicación con los educandos. Hay que estar constantemente dándole seguimiento a qué aprende, cómo lo aprende, cómo piensan nuestros educandos para poder tomar decisiones inmediatas y futuras para el diseño del propio aprendizaje que se está desarrollando. Propiciar intercambios en tiempo real del conocimiento, promover espacios de participación decisoria, analizar la información de las plataformas educativas, donde nos convirtamos en críticos de esas plataformas, podamos intercambiar de manera reflexiva, apolítica, sobre el contenido de esas plataformas, revolucionar los escenarios de aprendizaje, es decir, el maestro debe ser un poco más creativo a la hora del desarrollo de nuestras clases, de nuestras actividades complementarias, la que planifiquemos en función de hacia dónde, cuáles son los objetivos formativos que tenemos en la educación y cómo se concretan en cada una de nuestras clases. De igual manera, las orientaciones metodológicas están proponiendo determinados aspectos didácticos para realizar el tratamiento metodológico de la unidad, el tratamiento al sistema de clase, desde el propio análisis del lugar que ocupa la unidad en el programa, es decir, qué es lo que precede a esa unidad y qué papel juega la unidad dentro del programa, cómo después repercute en el desarrollo de las nuevas unidades, el estudio y comprensión de los objetivos, o sea, cómo todo lo que hagamos debe contribuir al desarrollo humano, a la educación histórica, a la formación de ese pensamiento crítico, para podernos proteger de esa colonización cultural ante el flujo de información que existe, muchas veces tergiversada, otras con muy buena calidad. La identificación del sistema conceptual en los análisis de los hechos, fenómenos y procesos históricos, la determinación de las categorías espaciotemporales, cómo debe existir un análisis de los métodos, procedimientos, el inventario de recursos, qué recursos son los que voy a utilizar, si son de las pautas de Cinesoft, si solo me voy a quedar con con la información que me brinda el libro de texto, o si voy a tener que ir también a 5 textos de nuestra historia, o a los escritos patrióticos del Cuaderno Martiano, o a las cartas a María Mantilla del propio Cuaderno Martiano 2. Pero tampoco puedo limitarme solo al Cuaderno Martiano 2. Puedo utilizar cualesquiera de los cuadernos martianos. O sea, no verlo como algo rígido de que solo debe ser ese. A lo mejor hay algún contenido dentro de lo que yo me planifique en mi clase y puedo utilizar el Cuaderno Martiano 3 y puedo utilizar, digamos, Nuestra América, o pueda utilizar Los Pinos Nuevos, o Con Todos y para el Bien de Todos, que también constituyen elementos que aportan desde la cultura a el pensamiento histórico. El análisis de las tipologías de clase, la bibliografía para el docente, o sea, yo tengo que saber cuando lo planifique cómo, dónde voy a buscar la información, la estrategia de evaluación de las unidades por clase, las actividades complementarias vinculadas al contenido. Yo debo tener claro cuando haga ese tratamiento metodológico y análisis posterior de cada una de las clases, bueno, cómo o qué actividad complementaria puedo profundizar tal más cual contenido en una semana, y de ahí, bueno, derivarse programas complementarios, clubes juveniles, proyectos sociales y técnicos. Y esta es más bien una representación lineal de cómo pudieran estarlos, digamos, concretando cada uno de nuestros docentes ese análisis metodológico de las clases. Enuncio todas las clases, es decir, las ordeno, cuál es el objetivo que lleva, cuál es la temática, de manera que me permita, cuando yo esté en la clase 6,
decir, bueno, yo lo que me planifiqué como objetivo era este y debo cumplir con ese objetivo. O el que me había planificado era este y, bueno, por las características de mis estudiantes, no debo aplicar esta habilidad o la intencionalidad formativa de mi objetivo va hacia este rumbo, hacia este camino. Se proponen dentro de las orientaciones metodológicas 2 sesiones importantes. Es la única orientación metodológica que va a contar con esta posibilidad, que son para profundizar y una mirada transmedia. En el caso de para profundizar, ofrece una actualización de diferentes enfoques historiográficos y propone diversas bibliografías. Incluso hay algunos ejemplos, eso por cada una de las unidades de las orientaciones metodológicas o del programa. Y en el caso de una mirada transmedia, propone diferentes recursos audiovisuales e informáticos para darle tratamiento a los contenidos de la unidad, y más que la unidad, de los epígrafes. Es decir, cómo cada uno de los epígrafes que se tratan dentro de las orientaciones metodológicas, al concluir, ya tienen pues los principales audiovisuales, sea de Cinesoft, de Mundo Latino o otros producidos por el canal educativo, que ya iban a tener pues también esa posibilidad. Bueno, también existen sugerencias para el sistema de evaluación, la bibliografía y los anexos. Uno de los anexos es precisamente el que se le muestra en esta diapositiva. En el caso de la evaluación en 9º grado, para el curso 2025-2026, estamos proponiendo que para el primer trabajo de control parcial estén o se evalúen las unidades 1, 2 y 3, es decir, por periodo histórico hasta 1898, es decir, desde la sociedad comunitaria hasta cuando culminan las luchas por la independencia. Y estamos proponiendo por dosificación que se aplique entre el 1 y el 5 de diciembre. Un segundo trabajo de control, recordamos que en el caso de la secundaria básica, en 9º grado, la asignatura pues, mantiene sus 2 trabajos de controles y el examen final. Y bueno, el resto de las evaluaciones sistemáticas que decidirán cada uno de los docentes aplicar a los estudiantes. En el caso del segundo trabajo de control, las unidades 4, 5 y 6, desde 1899 hasta 1975. Que aquí hay un aumento ahora de contenido, por tanto, hay que privilegiar que todas las clases se impartan antes de la fecha, o todos los contenidos se impartan antes de la fecha que estamos previendo, es decir, entre el 23 y el 27 de marzo. Es decir, antes de esa fecha, pues ya debe haber transcurrido el programa, las unidades 4, 5 y 6. Y para el examen final estamos proponiendo que todas las unidades se evalúen en los temarios. Después se enviarán algunas precisiones metodológicas para la elaboración de este examen final. Recordamos que son elaborados por los metodólogos provinciales de cada uno de los territorios. Y bueno, se hará unas precisiones para la elaboración de estos proyectos de exámenes finales o de estos temarios. En el caso del examen de IPBC y los concursos, estamos previendo que sea hasta 1935. Eso implica que no necesariamente se va a evaluar 1935, pero sí debe existir digamos, un equilibrio a la hora de plasmar los proyectos o elaborar los proyectos de examen de IPBC y los concursos a todos los niveles. Que también de este proceso se enviará un documento para atender de manera, digamos, más privilegiada los estudiantes talentos, es decir, a todos los niveles, a nivel de escuela, a nivel municipal, y cuál va a ser el alcance de los contenidos de la celebración de los concursos. Por último, bueno, yo quería despedirme con otro criterio expresado en el encuentro o el evento de teoría y didáctica de las ciencias sociales producido en la Universidad de los Andes, Venezuela, que dice: a la historia por su naturaleza
más que a cualquier otra ciencia, le corresponde comprometerse con los valores que afectan el comportamiento humano. Entonces, nada, hasta aquí el encuentro previsto y nos vemos.